Saca a Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Todo tiene su tiempo. Un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Saca a Dios de los templos. Todos los domingos de 22 a 23 horas. Todo tiene su tiempo. Porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados están. Me preguntan por qué amo a mi Señor y yo respondo. Muy buenas noches, aquí comienza Todo tiene su tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Aquí les habla como cada día domingo Cristian Oyarzo. Mis amigos, mis hermanos junto conmigo en este día, Pedrito Chihuay Rauque. Dios te bendiga, Pedro. Dios te bendiga, Sebastián Oyarzo Ojeda. Muchas gracias por estar juntos un domingo más. Así es, Dios les bendiga, hermano Cristian, hermano Pedro, y así también a todas las personas que nos están mirando en esta hora de la noche. Les envío un cariñoso saludo, un abrazo a todos ustedes y les invito también que se queden en sintonía de 10 a 11 de la noche, que vamos a estar hoy día impartiendo la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Muy bien. Que siempre explicamos que son evangelios, significan buenas noticias. Así es. O buenas nuevas. Así es. Así es que invitarle a quedarse en sintonía. Le envío un saludo cariñoso a mi familia, a mi amada esposa Jacqueline Vargas Cárcamo, a mis hijas Francisca Emilia Lucero y Belén, que hasta ahora me están mirando, así que un abrazo para ellas también. Y para bien. Todos los, para mis papás también, Alberto, Lidia, para mi suegra Cecilia, que todos los domingos siempre está escuchando, así que atentamente bien. Escuchando la palabra de Dios. Así que un abrazo para ella también. Y a todas las personas que nos miran todos los domingos, que nos escuchan, un abrazo para todos. Así es. Pedrito. ¿Ya? Sí, terminó, Sebastián. Ya puedes comenzar tú, Pedro. Que el Señor mucho les bendiga. Gracias, hermano. Pedro, gracias. Un gusto de verles. Así es. Un saludo para usted igual, para todas las personas que tienen la posibilidad de ver este programa cristiano evangélico. Fuera de las cámaras no nos dijiste que era un gusto vernos, sí, pero no importa. Es un programa cristiano evangélico. Así es. Que Dios mucho les bendiga. Así es. Tenemos una hora para conversar las cosas de Dios y un mensaje para usted. Así que un saludo muy especial a nuestros hermanos de la Iglesia del Señor Apostólica, que el Señor mucho les bendiga. A nuestros pastores, el pastor Adán Reina y la pastora Mirta Valenzuela, que Dios les fortalezca también a ellos en este tiempo, como líderes que ha dejado Dios en esta tierra para su iglesia. Sí. Y un saludo muy especial a mi esposa, María Elena Carvajal, y a cada una de mis hijas, Elizabeth, Camila, Elene y Nicole. Que Dios les bendiga. Gracias, Pedrito. ¿Ningún saludo especial hoy día? No tenemos ningún saludo especial, no. Ya. Muy bien, saludamos a Martín también, que está en los controles. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros también este domingo, último domingo del mes de enero, del primer mes del año 2021. Estamos terminando este primer mes del año, quizás con expectativas nuevas con esto ya de la vacuna. Sí. Aunque no estamos pasando buenos momentos en la zona centro de nuestro país, esperamos que pueda solucionarse ahí las situaciones que están viviendo nuestros compatriotas. Vamos a ir de inmediato, Pedrito, Sebastián, con lo que son nuestros auspiciadores, quienes con la ayuda de nuestro Dios hacen posible que este programa todos los días domingo pueda salir domingo tras domingo hasta sus hogares. Vamos con nuestros auspiciadores. Este es el Cristo que yo predico y no me cae. ¡Sí, Señor! ¡Eso es! Funeraria Jesús Nazareno, ubicada en Martínez Aldunate 1615. Contamos con modernas carrozas fúnebres, traídas desde Estados Unidos y España. Convenios con INP, todas las AFP, aseguradoras, Dipreca, Capredena, etc. El teléfono es el 612-268976. No lo olvide, Martínez Aldunate 1615, en el barrio 18 de septiembre, Funeraria Jesús Nazareno. Comercial y carnes de la Patagonia Limitada es Carnicería Villa Olvido. Las mejores carnes de la Patagonia. Errázuriz 401, esquina Avenida España. El teléfono es el 612-2298-85. La atención de lunes a sábado, por la mañana de 9 a 13 horas y por la tarde de 15:30 a 20:30 horas. Los domingos también tenemos atención. Mediodía por la mañana de 10 a 13 horas.
Errázuriz 401, en Punta Arenas, Carnicería Villa Olvido. Comercial de deportes y música, Casa Cueva. Más de 50 años al servicio del deporte, la música y la entretención. Aquí podrá encontrar maquinaria para ejercicios, trofeos, instrumentos musicales, etc. Su dirección, Boris 615 y el teléfono es el 612-22-92-84. En el centro de Punta Arenas, comercial de deportes y música, Casa Cuevas. Peluquería estilista profesional Maricel, especialista en pisos, mechas, colorimetrías, cortes de mechados para lolos y lolas. Calle Cluípico 1202, el teléfono es el 612-22-3326. La atención de lunes a sábado de 14 horas en adelante. En el barrio Playa Norte, peluquería estilista profesional Maricel. Tiendas Altamiros, perfumería, bazar y vestuario. Casa Matriz José Nogueira 1117, sucursales Bories 932, Colón 643, Ignacio Carrera Pinto 675 y José Nogueira 1168. El teléfono es el 612-224520. En Punta Arenas, Tiendas Altamiro. Constructora Maranata Spa. Asesoría y construcción a cargo de profesionales. Ofrecemos un servicio completo, técnico con atención y asesoría a sus requerimientos en todo tipo de construcciones y consulta. Llámenos y contáctenos para coordinar una visita. El teléfono es el 995-367600. En Punta Arenas, constructora Maranata Spa. Estamos de vuelta en Todo Tiene Su Tiempo. Linda melodía esta. ¿Sí? Siempre la recordamos por la película esta. Ya me van a molestar que veo película. Por la película El Titanic. El Titanic, cuando se estaban hundiendo. Pero esto es una alabanza. Pedrito. Esto es una alabanza Sí. cristiana. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Preciosa la letra de esta alabanza. Y da a entender el deseo que tiene el Hijo de Dios, el seguidor de Cristo, de estar más cerca de su Señor, que es realmente el deseo que tiene todo cristiano, poder estar ya en la presencia del Señor y poder experimentar esto que dice Tesalonicenses 4:13 de en adelante, cuando dice que el Señor mismo, que bien lo relata el apóstol Pablo ahí a la iglesia de los filipenses, porque ahí él relata exactamente, dice, porque el Señor mismo descenderá, pero no tocará la tierra, porque dice, descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tantas veces que lo hemos narrado este pasaje bíblico. Dice, y los muertos en Cristo. ¿Qué quiere decir los muertos en Cristo? Los muertos que esperaron, que murieron esperando la venida correcto. de Cristo. Ellos resucitarán primero. Dice así, luego nosotros, los que vivimos, dice Pablo, Sebastián, Sí, tú lo tienes ahí, sí. los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor En el aire. en el aire, o en las nubes, dice, En el aire. en el aire. A ver, léelo la última parte. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, En las nubes. para recibir al Señor en el aire. En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Mira qué lindo, como uno cuando ve siempre estas películas, películas así que tienen que ver con algo celestial, siempre se les relaciona con las nubes, Claro. Sí. ¿cierto? Como que las nubes andan angelitos, Claro. así saltando de un lugar a otro. Que tienen su arpa. Claro. Y aquí nos narra la palabra del Señor que nosotros estaremos en las nubes para Sí. recibir al Señor en el aire.
Y esto es algo que una vez leyendo esa palabra Dios me entregaba, que nosotros cuando leemos un cuento de hadas, bueno, ustedes ya saben esta historia de memoria, pero para las personas que no han escuchado esto, siempre que uno escuchaba un cuento de hadas, esos términos felices dicen o decían, y vivieron felices para siempre. Pero es un cuento, uno sabe que es ficticio. Ahora mira cómo termina esto, porque no es ficticio. ¿Puedes terminar de leer ahí donde dice Sebastián? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire, ¿se da cuenta? Y así estaremos siempre con el Señor. Es como el final de un cuento feliz. Pero esto no es un cuento, es la realidad. Así viviremos para siempre con el Señor. Precioso tener esa esperanza. Sí. Saber que aquí vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas, tribulaciones, pero un día esto se termina. Se acaba. Todo lo que hay acá, todo lo que vivimos, todo lo que hay, ¿cierto? Se termina y vamos a estar siempre con nuestro Señor. Amén. Es una linda esperanza. Así es, y es una esperanza viva que Dios ha colocado en nuestro corazón, el tener la certeza, el tener la seguridad que algún día nuestro Señor va a venir por nuestras vidas. Y ya no estaremos en esta tierra sufriendo, padeciendo enfermedades, padeciendo adversidades de la vida, lo que tenemos que enfrentar todos los días, sino que dice la palabra del Señor, como dice acá, que seremos arrebatados y nuestros cuerpos van a ser transformados. Sí. Es como todo como medio, si alguien lo escucha así comúnmente, podría decir que es como algo ficticio, como una historia de ficción, de ciencia ficción. Me gustaría, Sebastián, a propósito de lo que dices, que expliques por qué no vamos a tener enfermedades, según lo que dice ahí. Porque dice la palabra del Señor, dice que nuestro cuerpo corrupto va a ser convertido en un cuerpo incorruptible, o sea, en un cuerpo glorificado, un cuerpo que va a tener la capacidad de estar en la presencia de Dios. Claro. Hoy día nuestro cuerpo no tiene la capacidad de estar en la presencia de Dios. Es imperfecto. Es imperfecto. Imagínense nosotros encontrarnos con la presencia de Dios, nuestro cuerpo se desvanece, se deshace. Claro. No podríamos estar delante de la presencia de Dios. Ningún ser humano podría estar ante la santidad, ante la majestad del mismo Dios. Pero el día que Cristo venga, nuestro cuerpo va a ser transformado, va a ser glorificado y va a ser puesto en un cuerpo renovado, un cuerpo glorificado, diferente a este cuerpo. Qué lindo. Es como otra caparazón que Dios nos va a poner, diferente. Qué lindo es saber esto. Esto se llama esperanza. Correcto. Esto se llama esperanza, porque pensar en eso, pensar que un día ya no tendremos las dolencias que tenemos en este cuerpo, que hoy día nos cansamos, nos agitamos, tenemos dolores de cabeza, dolor de cuerpo, de huesos, las articulaciones empiezan a fallar, a desgastarse, múltiples situaciones que aquejan este cuerpo, cáncer, diabetes, la sangre se debilita, ¿cierto? Por eso le llama cuerpo corruptible, porque un cuerpo que sufre enfermedades, que es débil ante el paso del tiempo, porque nos vamos desgastando. Claro. Porque obvio, ahora yo tengo 45 años, pero cuando tenía 20 años, obvio que uno tenía otra energía, otra vitalidad. Es la naturaleza humana, por eso que lo narrabas tú, Sebastián. Por eso que Dios llama a este cuerpo corrupto. Sí. Porque es corruptible. Pero vamos a ser transformados a un cuerpo incorruptible. El Señor en algún momento narra esto, Sebastián, cuando él en presencia de Pedro y Juan, él los lleva aparte de los demás discípulos, los lleva a un monte. Y delante de ellos, el Señor le muestra la transfiguración. Le muestra la transfiguración, cómo iba a ser ese proceso de ser transformado. Sí. Y incluso después, cuando Jesús muere y el mismo Cristo vence la muerte, ¿qué es lo que sucede? Porque Él murió, pero al tercer día, Cristo, esa es la forma de narrarlo. Cristo vence la muerte y resucita. Y aparece a muchas personas, no tan solo sus discípulos, sino muchas personas. Dice el apóstol Pablo que cerca de 500 personas. A la vez. Es el detalle. A la vez. Entonces, cuando el Señor muere,
vence la muerte, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que sus discípulos, como estaban asustados por todo lo que estaba aconteciendo en ese entonces, estaban encerrados porque ellos también los estaban buscando para apresarlos. Entonces, empezó a llegar la noticia de que Cristo había resucitado. Ya lo habían visto varias personas, pero de manera individual. Y sabemos hasta los días de hoy que cuando alguien ve algo extraño, cuando lo ve de forma individual, es muy poco creíble. No sé, por decirle, vi una aparición, vi una sombra. Se burla. Claro, vi que se apareció una persona que estaba muerta. Y yo lo vi. Pero los demás que recepcionamos esa información, nos cuesta creerle. No habrá sido que te pareció, a lo mejor tu mente divisó algo que no era, o te confundiste. Nos cuesta creer, eso está en la naturaleza humana. Bueno, cuando murió Jesús, resucita, sus discípulos estaban encerrados y empiezan a llegar las noticias de que lo habían visto resucitado. Y aquí aparece la narración en San Juan 21, cuando Tomás, y aquí nace la frase tan conocida, ver para creer, cuando Juan el apóstol, Tomás, gracias por corregirme. Cuando el apóstol Tomás dice, o el discípulo en ese entonces, dice, bueno, yo no lo creo. ¿Cuándo lo creeré? Dice Tomás. Cuando vea la cicatriz de las manos, cuando él lo clavaron, cuando le abrieron su costado, la cicatriz aquí en su costado, ahí recién yo voy a creer, dijo Tomás. ¿Cierto? El discípulo. Sí. Ellos estaban encerrados, y así lo narra la Biblia, estaban encerrados. En ese encierro que ellos estaban, con todas las puertas cerradas por dentro, dice que el Señor aparece entre las paredes y les dice, pase a vosotros. Mire que un saludo habitual, me imagino. Claro. Pero lo importante de esto, para entender y dimensionar lo que estamos hablando, es que el Señor ya tenía un cuerpo distinto, que atravesaba las paredes. También estuvo comiendo con ellos en ese entonces. O sea, un cuerpo extraordinario que tenía la capacidad de ser sólido, pero a la vez espiritual. Entonces el Señor también nos narra que algún día nosotros vamos a ser transformados de esta manera para poder habitar, vivir eternamente con Dios. Sí. Realmente yo al narrarlo y colocándome en la posición de una persona que no tiene el conocimiento de Dios, suena una fantasía, una falacia. Pero qué lindo saber esto. Sí. ¿Qué va a pasar? Muchas personas de los que nos escuchan seguramente no van a creer esta narración y lo van a encontrar ficticio, una falacia, una creencia de mente reducida, como sea. Dios lo dejó en su palabra y nos la reveló a nosotros para que pudiéramos creer de manera a muerte, para que pudiéramos creer ante cualquier circunstancia. Nada nos saca de esta creencia. Sí. Pues eso es nuestra esperanza viva. Porque nosotros nada nos va a mover de eso. No, y algo importante igual explicar de que la naturaleza humana, en el origen, cuando Dios crea al hombre, Dios lo creó incorruptible. Claro. Lo creó perfecto. No existía muerte, no existían enfermedades ni deterioro físico en el ser humano. Claro. Esto era la naturaleza perfecta de Dios, claro, para con el hombre. Y esa es la forma perfecta que Dios establece cuando Él venga nuevamente. Claro. Acá estaba leyendo, mire, dice... en el fondo se va a restablecer eso. Claro, se va a restablecer la naturaleza de Adán y Eva, los primeros hombres que pisaron la tierra, que fueron los únicos que adquirieron esta naturaleza incorruptible. Claro. Y después, obviamente, que después del pecado ellos recibieron ¿cómo se puede decir para entenderse mejor? El germen del pecado. Claro, y entró en el cuerpo y eso ya lo corrompió completamente. La maldición del pecado. Exactamente. Aunque ellos no se transfiguraban, sí. Claro. O no atravesaban paredes. Claro. Ahora va a ser mucho más porque vamos a tener que vivir junto, como narraba y como leía Sebastián, vamos a tener que vivir para siempre con el Señor. Amén. Y no con un cuerpo distorsionado, un cuerpo enfermo, un cuerpo decaído. Claro. Sino que qué lindo es saber que vamos a tener un cuerpo fuerte. Uno ya, bueno, tú decías, Pedro, yo tengo 45 años, decías tú, ¿cierto? Y uno se recuerda cuando tenía 17, 16, corría. Uno iba a jugar a la pelota en la mañana, volvía a jugar en la tarde volvía a jugar en la noche.
Para los 10-20. A los 10-20. Los 10-20. Hasta los 20-40 incluso a veces. ¿Ah? Era extraordinario porque el cuerpo físico te da, pero se va deteriorando. Y uno de repente sueña con, o añora esos momentos, cuando uno era ligero, livianito, y corría y no, parecía que el cuerpo daba para todo. Pero empiezan a pasar los años y eso empieza a terminarse y uno se recuerda de ese tiempo y le gustaría volver a ese tiempo cuando el cuerpo estaba en todo su esplendor. Bueno, si usted tiene esperanza en Dios, esta es una de las esperanzas que vamos a volver a vivir. Sí. Vamos a tener un cuerpo sin enfermedades, sin dolencia. Yo ahora tengo un dolor aquí en el codo, hace un mes no se me pasa. Por decir algo, me cuesta levantar las cosas. Debe ser por el trabajo, quizás en el computador, debe ser todo el día. Pero a lo que voy es de que esa es nuestra condición. Nos deterioramos. Entonces es difícil saber que vamos en deterioro, no en mejora, en deterioro. Todos los seres humanos vamos en deterioro. Sí. Pero la esperanza viva, como bien lo narraron ustedes, Pedrito, Sebastián, la esperanza viva es esta. Que en la presencia del Señor viene un tiempo extraordinario, maravilloso, inimaginable. Eso se llama esperanza. Acá cuando dice cosas que ojo no vio ni oído yo encuentro eso, o sea, es difícil hasta imaginárselo. Qué cosas maravillosas, qué cosas hermosas tiene Dios para nosotros. Porque de repente veo unos folletos donde salen como unas cascadas, pero eso es algo natural, eso es algo terrestre, ¿me entiendes? Claro. Es una visión muy terrestre. Eso comentamos el otro día igual con el hermano Pedro, en la oración de cómo el cuerpo va a ser en algún momento cuando estemos en la presencia de Dios, o qué va a haber allá arriba en el cielo. Y no hay palabras, nadie ha podido expresar claramente lo que va a haber, lo que hay en el cielo. Claro. Porque dice el apóstol Pablo, dice que cuando él subió al cielo, dice, no sé si yo, dice, o mi cuerpo, o qué fue lo que pasó, o lo que yo vi, pero dice que son cosas que al ser humano no le han dado ver. El profeta Daniel, cuando estuvo también dice que vio algo, pero tampoco pudo expresarlo con palabras lo que vio. Claro. El apóstol Juan en el Apocalipsis, cuando dice que cuando vio el Señor ahí, dice que él cayó como muerto a sus pies, y tampoco él pudo explicar con palabras humanas lo que él vio. Simplemente trató de llevarlo a la esfera humana, para decir que había visto a un hombre con ojos de fuego, con rostro de sol, que sus piernas eran como bronce bruñido, que en su muslo, que el caballo, veía como un hombre victorioso, pero tampoco lo pudo expresar de otra manera, porque la única forma para que el hombre pueda entender lo que hay allá arriba en el cielo, porque ni siquiera nosotros podremos imaginarnos en nuestra mente limitada lo que hay arriba en la presencia de Dios. No podemos verlo. Quizás cuando, como en lo que estamos conversando, cuando nuestro cuerpo esté cambiado, cuando nuestro cuerpo esté transformado, porque acá el apóstol Pablo dice que es necesario que nuestro cuerpo sea transformado para que podamos estar en la presencia de Dios. Sí. Es necesario, es preciso, y ahí vamos a poder ver en gloria y majestad lo que hay arriba en el cielo. Como dice el hermano Pedro, unas cascadas hermosas, algunos dicen que han visto pastos grandes, gigantes, un valle hermoso. No sabemos realmente lo que hay en la presencia de Dios. Claro. Y lo lindo también es saber de que tenemos una garantía de que vamos a poder estar ahí en ese lugar independiente de nuestra condición actual. Vamos a estar ahí. Sí o sí vamos a estar ahí. Nosotros siempre pensamos, los seres humanos, todos los seres humanos, pensamos que con esta mente podemos entender todo, incluso lo sobrenatural. Lo que estamos hablando aquí nosotros es sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que una mente normal, por así decirlo, una mente natural, dice la Biblia, la mente natural no puede discernir esto, no lo puede entender. Lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice, porque para el hombre natural estas cosas son locura. Estas cosas que estamos hablando, para el hombre natural, el hombre que tiene una mente natural, el ser humano, más bien dicho, hablemos así para que se entienda, el ser humano que tiene una mente natural, estas cosas que estamos hablando no se entienden, ni nosotros a veces lo podemos entender, ni el apóstol Pablo podía discernir exactamente qué era lo que él había visto, pero sí decía que eran cosas hermosas, inefables, y eso, amiga, amigo, es la información que nosotros traemos para compartir con ustedes, la verdad de Dios.
que hay algo más precioso, más allá del cielo, más allá del sol, más allá de la galaxia, está el Señor. Y no tan solo está allá, sino que también está acá, está en su hogar. Y usted puede ser partícipe también de esto que estamos compartiendo con usted. Usted puede ser partícipe de esto. Esto no es ajeno o es exclusivo solamente de un grupo de personas en particular, de una religión, no. Es para todos. Cristo murió por todos, por toda la humanidad. Todos podemos acceder a esto, pero es necesario tomar este regalo. Jonas Perito, tú quieres decir algo, pero antes, para terminar este punto, una vez un amigo de otra nacionalidad, yo le estaba tratando de explicar esto y yo le decía, mira, es que a lo mejor tú esto no lo vas a poder entender. Y él lo que me dijo, bueno, aquí se van a dar cuenta de la nacionalidad, me dice, pero si yo no soy tonto, me dice. Yo igual puedo entender, me dice. Y yo ahí le expliqué que no se trataba de ser tonto o no tonto. Hay personas con el coeficiente intelectual mucho mayor que el de nosotros, quizás juntos, que tienen una inteligencia extraordinaria, pero no pueden descifrar la Biblia, porque dice la misma palabra que Dios la escondió, de los sabios y de los entendidos. Entonces no se trata de que uno sea más inteligente o menos inteligente para entender las cosas de Dios. ¿Qué necesita uno para acceder a eso? Quebrantarse delante del Señor. Venir delante de la presencia del Señor quebrantado, humillado, pidiendo perdón. Ahí es cuando Dios recibe. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, Dios no lo echa fuera. Que es lo que nos pasó a nosotros en algún momento. Pero esto es para todos. Todos pueden acceder a esto. ¿Tú, Pedrito, querías decir? Sí, quería comentar, cuando uno de repente le explica el Evangelio a alguna persona, como que dice, no, pero ¿cómo Dios va a amar a todos? Porque muchas veces los seres humanos tratamos de racionar a Dios, tratamos de humanizar a Dios. Eso, de humanizar. Como que Dios piensa como nosotros. Y dice, pero ¿cómo Dios va a perdonar a una persona que ha hecho tanto daño? Él tiene esa capacidad. Y de hecho, cuando yo le explicaba a una persona, me decía, no, es que yo fumo demasiado. Claro, como que Dios estaba esperando que fuera una persona limpia para llegar a Dios. Porque como tú bien decías, que esto es para todos, no es para un grupo de personas, porque cuando la Biblia habla de que Dios se acercaba a los pobres, de espíritu. Pero eran los pobres de espíritu, no es para la gente, digamos, clase media baja, recursos, claro. Clase media baja, no, esto es para toda la persona que venga con el corazón contrito y humillado, como decías tú. Claro. Pobres de espíritu. Claro, era pobre de espíritu, que no tenían esperanza en nada. Claro. Entonces ahí es donde viene el Señor, porque cuando de repente tenemos muchas cosas, es como difícil pensar en Dios, para todos nosotros, ¿eh? Sí. No tan solo para un determinado grupo de personas. Nuestra naturaleza es así, que alguien no piense que porque uno sigue a Dios, uno está exento de limitaciones o exento de pasiones. Las tenemos y estamos luchando con ellas. Dios nos da la fuerza para sobreponernos, pero bueno, Dios es así. Y así como lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con usted. Esta esperanza es tan extraordinaria, tan sublime, que hay una alabanza que dice, no lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me sostendrá. Es lindo saber esto. No lo comprendemos, no lo sabemos, que a pesar de ser como somos, Dios nos dé un tiempo de esperanza para usted, para nosotros. Dios murió o envió a su Hijo al mundo para morir por todos. Ahora nosotros debemos acercarnos al Señor. Por eso, ¿usted cómo se acerca al Señor? No cambiando de canal, escuchando la palabra de Dios, que ahora viene por labios de nuestro pastor Adán, el pastor de nuestra iglesia, Adán Rein. Vamos a ir con el mensaje de la palabra. Qué gran privilegio nos da Dios en esta preciosa tarde de poder escuchar su palabra y poder oír su voz. La voz de Dios que está aquí en su palabra. Cuando abrimos la Biblia, es un privilegio que tenemos en este tiempo, en este suelo, en este país, en este continente, de poder escuchar su palabra. Porque hay lugares en los cuales es muy difícil tener una Biblia.
Pero nosotros tenemos la bendición de poder leerla, escucharla y escudriñarla y esperar la voz de Dios que nos hable en esta tarde. La palabra de Dios hoy la vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo número 1. En el nombre del Señor. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espíritu es con mayúsculas, se refiere al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Demos gracias a Dios por su palabra. Soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, dueño del universo, creador de todo lo que ven nuestros ojos e incluso de aquello que no vemos. Estamos muy agradecidos por tu misericordia y porque tú estás con nosotros y por darnos en esta tarde tu palabra. Queremos oírla, escucharla. Habla a nuestro corazón, Señor. Y te pedimos que tú reprendas todo pensamiento humano, toda tentación que proviene de la carne, del mundo y del diablo. En el nombre de Jesús, levántate en este lugar. Levántate allí en el lugar donde están nuestros amigos y hermanos. Levántate para que huyan aquellos que te aborrecen. En el nombre de Jesús. Amén. Existe un mundo natural y un mundo espiritual. Aquí nosotros estamos viendo el mundo espiritual. Y cuando andamos en el mundo espiritual, andamos conforme al espíritu. Cuando andamos en el mundo natural, andamos conforme a la carne. Y al escuchar la palabra de Dios, debiéramos de observar que sale el mundo espiritual a hablarnos a nuestra vida. No es fácil de diferenciar ambos. La Biblia dice que el hombre natural no puede discernir las cosas del espíritu. Y ahora mismo, allí en tu casa, ahora mismo allí en tu mente hay una lucha espiritual. Para que no comprendas lo espiritual, sino que sigas en lo natural. Continúes en lo natural. Por eso que para los que andan conforme al mundo espiritual no hay condenación, porque están en Cristo Jesús. Están en Cristo Jesús. Y hay una guerra entre el mundo natural versus el mundo espiritual. En esta situación, Jesús, justamente cuando vino a la tierra, vino a un mundo natural. Él venía del mundo espiritual. Sin embargo, aquí también estuvo en el mundo espiritual en muchos momentos, en muchas actuaciones de su vida. Un ejemplo, cuando Jesús fue tentado, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Ahí estamos en el mundo espiritual. Cuando el Espíritu de Dios está funcionando en nuestras vidas, estamos en el mundo espiritual. Querido amigo y amiga, discernir lo espiritual de lo natural tiene un plano, y ese plano está en el plano de Dios. Cuando Dios entra a morar en tu vida, tú empiezas a vivir un mundo espiritual y empiezas a conocer la voz de Dios y también la voz del enemigo de Dios y de nuestro enemigo. Por eso Jesús dice en la Biblia en San Mateo capítulo 4 que fue llevado por el Espíritu al desierto. Por el Espíritu, para ser tentado. El Espíritu lo llevó, lo guió. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y justicia. Y este mundo espiritual es una verdad, no es una mentira, es una verdad. El enemigo de Dios, el diablo, quiere, desea, anhela que tú pienses que no es verdad, que es mentira, porque él es el padre de la mentira. Pero dice la Biblia que este mundo natural es una realidad, porque dice que los hijos de Dios andan conforme al Espíritu, o sea, viviendo en el mundo
espiritual, aunque estamos en este mundo natural. Por lo tanto, la guerra es mayor. En cambio, cuando alguien vive solamente en el mundo natural, no va a tener guerra, porque está en el mundo natural. No conoce el mundo espiritual. No sabe lo que ocurre en el mundo espiritual. Ahora Jesús, volviendo a lo que señalaba en un principio, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Y dice la Biblia que ayunó 40 días. Ayunó. Y dice la palabra del Señor que en ese lugar del desierto donde fue llevado espiritualmente, aunque también naturalmente fue, porque Él fue al desierto natural, pero fue guiado espiritualmente. Dice la Biblia que allí era atacado por fieras. Porque en el mundo natural existe esa guerra, la guerra espiritual. Pero dice también la Biblia que venían ángeles y le servían. Ahí podemos ver lo que ocurre en el mundo espiritual. Ocurre ataques, ocurre momentos demoníacos, espíritus malignos que están allí trabajando presente, pero también existen ayuda espiritual, como dice la Biblia. Jesús envía ángeles a nuestro servicio, envía espíritus ministradores a nuestro servicio. Lo dice en el libro de Hebreos. Qué difícil es, amigo y amiga, hermano y hermana, vivir en un mundo espiritual si no estamos con las armas espirituales. Porque aquí no hay armas materiales o carnales. No es con un grito, no es con un arma natural, de fuego, hechiza, lo que sea, que vamos a combatir en el mundo espiritual, sino es con armas espirituales. Y una de las armas que Jesús usó aquí fue el ayuno. Ayunó 40 días. El ayuno no para bajar de peso, el ayuno para tener fuerza espiritual, para reforzar y afirmar nuestro espíritu. Jesús fue tentado, pero Él salió victorioso. Satanás le dijo, dice la Biblia, que lo llevó espiritualmente a la cima de un monte. Lo llevó espiritualmente a la cima del templo. Espiritualmente lo llevó a esos lugares. Mire lo que ocurre en el mundo espiritual. En el mundo espiritual no existe el tiempo. En el mundo espiritual no existe la persona en su ser total, sino está en su ser espiritual. Porque en el mundo espiritual no se combate materialmente, sino que se combate espiritualmente. Ayuno, oración, lectura de la palabra, alabanzas a Dios. Es una lucha, pero existen armas que Dios te entrega en el mundo espiritual. Hay guerra en el mundo espiritual. Hay cielos abiertos en el mundo espiritual. Dice la Biblia en el libro de Marcos que cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron. No lo vieron todos, pero los que estaban espiritualmente lo vieron, que los cielos se abrieron. Oh, qué bendición hay también en el mundo espiritual. Cuando andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, nos dan las armas necesarias para estar y permanecer en este mundo natural, pero teniendo la noción que somos asidos, que somos levantados hacia un mundo natural. La palabra sobrenatural no sale en la Biblia, sobrenatural, pero sí la podemos utilizar, porque vivimos sobre el mundo normal. El hombre espiritual vive sobre el mundo normal, pero hay una lucha fuerte, maligna. Por eso que Jesús, una vez que fue bautizado, empezó su ministerio a los 30 años empezó su ministerio, por 3 años, hasta los 33. Y anduvo
dice la Biblia, sanando, expulsando demonios que nadie veía. Hombres ciegos, niños jóvenes que no podían caminar, hombres y mujeres tomados por demonios. Mire que de una mujer llamada María, Dios expulsó 7 demonios, 7, no menores. ¿Quién veía eso? Lo que vemos, lo que observamos es lo natural. Vemos a un hombre o a una mujer que nadie puede controlar, que hasta amarraban con cadenas, porque cuando lo soltaban podían matar, causaba violencia y daño. Y nadie notaba lo que pasaba, pero vino Jesús y Él liberó y expulsó los demonios que nadie veía, porque estaban en el mundo natural. Miren, los judíos, los sacerdotes, hombres letrados, hombres y mujeres que tenían el conocimiento del Pentateuco, el conocimiento de las leyes, guardaban todas las leyes, pero no vivían en el mundo espiritual. Por lo tanto, no sabían, no entendían lo que ocurría. Oh, qué bendición cuando vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque comprendemos los ataques malignos. En este tiempo vemos en nuestra región de Magallanes, en las comunas de nuestra región, un grado de violencia nunca antes visto, un grado maligno de dolor, un grado maligno donde los espíritus del diablo están atacando la mente del ser humano. La mente, porque la mente se alojan los deseos carnales, los deseos malignos de asesinato, de daño, de violencia, de acciones en contra de nuestro prójimo, en contra de nuestra familia. Allí están. Y miren lo que está pasando, noticias y noticias malas, noticias de violencia, noticias en contra de la vida. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que está actuando y no sabemos de dónde viene. Pero los hijos de Dios que viven conforme al Espíritu van a orar y van a reprender esa obra maligna, porque es Dios el que tiene poder. ¿Qué pasaría si el Espíritu de Dios no estaría en el corazón del ser humano? En el corazón de los hijos de Dios, de aquellos que han obedecido a Dios. ¿Qué sucedería? Sería un caos. Esta tierra sería un caos. Nadie podría parar la violencia. Palabra de Dios es la que estábamos escuchando de labios de nuestro pastor Adán. Cuando hablamos inspirados por Dios, en base a lo que hemos leído, y vivido en base a la palabra. Qué increíble que estábamos hablando de lo sobrenatural y la palabra de Dios precisamente hablaba de lo sobrenatural. Saber que vivimos en un mundo donde es difícil poder tener una estabilidad, porque por regla nos dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tiempos buenos y hay tiempos malos que tenemos que vivir. Correcto. No cree usted que si está viviendo un tiempo malo dura para siempre. Pero tampoco no crea que si está viviendo un tiempo de tranquilidad, ese tiempo de tranquilidad va a durar para siempre. Dios ha establecido en su palabra que cada cierto tiempo tengamos que vivir distintas situaciones para ir amoldando nuestro interior, nuestra sabiduría, y es necesario. Por eso Dios permite
que vivamos situaciones de distintas índoles. Todo tiene su tiempo, estamos en este mundo. Pero este mundo en el que vivimos usted y yo y nosotros fue hecho del mundo que no se ve. La Biblia bien explicada al pastor, palabras como sobrenatural, ¿cierto? No salen en la Biblia habla del mundo espiritual. Pero usted no sabe lo que es el mundo espiritual, por eso le hablamos de lo sobrenatural, porque eso sí se entiende. El mundo físico que vemos nosotros hoy fue hecho del mundo sobrenatural. Eso lo dice la palabra en el libro de Hebreos. Sí. Que lo que se ve, es decir, esto que tocamos, que sentimos, fue hecho de lo que no se ve. Por eso es que tenemos tantas dificultades, tantas luchas, porque aún no llega el tiempo de partir. El Señor, para poder subsistir aquí en la tierra, tuvo que ser guiado y tuvo que vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Correcto. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor, que es nuestro referente es el líder. Cristo es nuestro líder. Cristo, como dice una alabanza, un himno, Cristo es nuestro jefe. Él es nuestro referente. Entonces, cuando nosotros vemos que Él pudo, con eso Dios nos está diciendo que nosotros también podemos. Pero, ¿cómo? No con mi ímpetu, Claro. no con mi fuerza. Por ejemplo, hay una palabra que nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero antes de eso, para que eso sea concreto, la parte A de esa porción bíblica dice: someteos pues a Dios. Y ahí recién dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, ¿cuál es la forma que nosotros tenemos de poder resistir al diablo? Que es el príncipe de este mundo, el que mueve los medios de comunicación, el que mueve la enseñanza, el que mueve todo lo que es la sociedad. El príncipe de este mundo, Satanás, el diablo. ¿Cómo nosotros podemos estar, no sé cómo decirlo, si exento, porque no estamos exentos, igual de alguna manera No afecta, tenemos... no. ¿Cómo nosotros podemos mantenernos paralelos a Él y que Él no venga a nuestra vida o no toque nuestra vida? Sometiéndonos a Dios. Estando sometidos en Dios, podemos resistir los embates de esta vida. Porque problemas, nosotros nunca le hemos dicho a usted que problema no va a tener estando con Dios. Problemas hay. Nosotros tenemos problemas. ¿Tú tienes problemas, Sebastián? Sí. ¿Tú, Pedrito? Sí. Yo también tengo problemas. Aflicciones. Deudas a veces. Problemas. Los tenemos. Pero Dios es nuestro amparo. ¿Qué quiere decir amparo? Donde nosotros podemos refugiarnos. Claro. Donde nosotros podemos estar seguros. La palabra nos enseña que el Señor para nosotros es un castillo. Que en la antigüedad era un símbolo de fortaleza. No cualquiera podía penetrar un castillo. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor es un castillo para nosotros. Es más, Martín Lutero también escribía: Castillo fuerte es nuestro Dios. O sea, cuando nosotros estamos en el Señor, es como que estuviéramos en un castillo. Vamos a tener dificultades, pero estamos dentro del castillo. Lo que muchas veces hemos comentado cuando decimos que al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muy bien. Claro. Ese es nuestro refugio, ese es nuestro escondite. Porque nosotros necesitamos estar escondidos de Satanás. Porque si nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, Satanás nos va a hacer pedazos. Y esto es importante saber, lo que dice Pedrito, ¿cierto? Es importante estar bajo la cobertura de Dios para poder resistir lo sobrenatural que existe. Ahora, ¿cómo se presenta a Satanás en la sociedad? ¿Cómo se presenta Satanás en esta vida? Dice la palabra del Señor que Él se presenta como ángel de luz. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que Él no va a venir aquí presentándose como un ser terrorífico, sino Él se va a presentar delante suyo como algo precioso, que para usted sea atractivo, o para cualquiera, incluso para nosotros. La Biblia dice que aún nosotros podemos ser engañados. Claro. La diferencia es que podemos ser engañados, pero Dios nos trae a la cordura. Muchas veces con la palabra de Dios también llega Satanás.
También, sí, increíble. O sea, sí. no viene como conocemos socialmente con cachos y cola. Claro. Porque cuando fue la tentación de Cristo, cuando el Espíritu, bien, como decía el pastor, lo llevó al desierto, Satanás lo tentó con la palabra, porque como que la palabra dice que tú puedes hacer esto y te va a pasar esto. Así también con nosotros, también imagínense si Jesucristo, estando aquí en la tierra, ¿cómo lo tentó Satanás? Con la palabra. Entonces, siempre va a venir como algo lindo, siempre va a venir como algo beneficioso para mi vida, Sí. pero en el fondo termina siendo, el resultado de eso termina siendo destrucción. Claro. Me gustaría poder ahondar más en este tema, pero nos pilla el tiempo. Lo único que quería acotar yo, que yo lo he escuchado muchas veces, que hay muchas personas que dicen como cuando empiezan a escuchar la palabra de Dios y les llena porque su espíritu necesita, se van a YouTube y colocan prédicas de Dios y ahí le va a salir muchas cosas que no son de Dios, Claro. que parecen buenas. ¿Cómo poder tener la certeza de que uno se pueda comunicar con Dios? Teniendo un espíritu, un sentimiento, para que se entienda, un sentimiento contrito delante de Dios, no probando a Dios, sino con el deseo de pedir misericordia, Sí. de que Dios nos ayude, no con el deseo de tentar a Dios, a ver sucederá, a ver, como decían ahí los personajes, voy a probar a Dios si es verdad esto. Claro. Puede pasar, pero no es la regla. Dios siempre viene y acoge al que viene con humildad. Y en esto siempre pongo este ejemplo porque gráficamente es como lo más decidor, el leproso, un hombre que tenía lepra en la Biblia. Dice que vino y postró su rostro en tierra, así. Y en esa posición le dice: Señor, si quieres, Claro. límpiame. Era una enfermedad incurable en ese tiempo. Señor, si quieres, límpiame. O sea, no estaba tentando a Dios. Y Dios, al ver esa demostración de humildad, de humillación, ¿qué le dice Jesús? Quiero, Claro. sé limpio. ¿Tú quieres decir, Santiago? Sí, qué linda esa actitud de humildad, igual que se ve reflejada en ese hombre y que también nos debe caracterizar a cada uno de nosotros. Una actitud de humildad, de humillación, de reconocimiento que no somos nada delante de Dios. Cuando el hombre reconoce eso, vienen todos los favores de Dios, porque Dios dice la palabra de Dios que mira el corazón quebrantado y humillado, contrito y humillado de corazón. A ese corazón Dios lo mira, no al altivo, no ese que viene con el desafío, con el desafío a Dios. Yo una vez escuchaba una predica donde hablaba una persona que decía que le iban a hacer un curso de locución en su iglesia donde él estaba, y dice que llegaron varias personas al curso de diferentes iglesias, y dice que él decía, ya empezaron, llegó el profesor y dijo: ¿y usted qué sabe de locución? Y todos empezaron a hablar: no, yo estuve en una radio en el colegio, yo estuve en una radio en tal parte, yo transmitía partidos de deporte. Y él decía, esta persona decía: ¿qué voy a decir yo si yo no sé hacer nada? Y dice que cuando le tocó su turno, dijo: ¿sabe qué? Yo no sé nada, yo vengo acá a aprender, porque quiero aprender este oficio. Y el profesor le dijo: eso era lo que yo quiero, gente que quiera aprender. Muy bien. Bien la analogía, la comparación, precisamente. Eso es lo que quiere Dios también. Personas que necesiten ser salvas, personas que necesiten ser limpiadas. No limpiarse primero y después venir a Dios. Reconocer su necesidad de Dios. Claro que sí, reconocer su necesidad. Muy bien, ya vamos terminando este programa de hoy día 31 de enero. Estamos terminando el mes y comenzando un nuevo mes del año 2021. Esperamos en Dios que las cosas puedan ir mejorando, cambiando en el Señor, porque tiempos mejores no vienen, pero en Dios todo es posible. Nos dice la palabra del Señor en un refrán que ha resonado en nuestra iglesia también: para Dios todo es posible. Amén. ¿Nos comenzamos a despedir, Sebastián? Sí, yo me despido de ustedes, que Dios les bendiga, ha sido un buen programa, un lindo programa, que Dios nos ayude a estar el próximo domingo también, 7 de febrero, si el Señor no viene antes. Así es. Así es que me despido, un abrazo para ustedes y también para Martín, que Dios te bendiga, y todas las personas que nos están mirando. Muy bien, Sebastián, muy bien. Pedrito. Que el Señor mucho les bendiga, amigos, a todos. Qué bueno que hayan podido escuchar la palabra de Dios, porque
cuando uno escucha la palabra de Dios, adquiere fe. Así que tengan una linda semana. Cuídense. Que Dios les bendiga. Gracias, Pedrito. También me despido. Martín Bras y estuvo en los controles. Acérquese al Señor. Dios es bueno, Dios es precioso, es maravilloso. Si el Señor no viene antes, nos volveremos a encontrar el próximo día domingo en un nuevo programa de Todo Tiene Su Tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Que el Señor les bendiga. Chao. Radio Polar presentó Todo Tiene Su Tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Todo Tiene Su Tiempo, un programa dirigido por nuestros jóvenes. Baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón.